¿Hasta cuánto un columnista de opinión está sometido a la línea editorial del medio para el que escribe? Un columnista no es un redactor y se entiende que su firma debe gozar de cierta autonomía superior a la de un redactor siempre sometido a su jefe de sección. Pero por otro lado, un columnista no puede negar la línea editorial de su medio ni el tipo de lectores del medio para el que trabaja, y al final siempre tiene que estar supeditado a un director. Un buen ejemplo de esta difícil adaptación la tuvo la etapa en la que el señor don David Gistau fue columnista del diario ABC entre el año 2013 y el año 2018. El señor Gistau había sido columnista del diario La Razón. Era, digamos, la columna progresista en un periódico derechista. Después fichó por el diario El Mundo, donde su línea editorial fue virando. Al llegar el año 2013, un directivo del diario El Mundo, don Luis Enríquez Nistal, fue contratado como nuevo primer ejecutivo del Grupo Vocento, el grupo al que pertenece el diario ABC. Y don Luis Enríquez intentó traerse al ABC a algunas firmas que habían estado antes en el diario El Mundo. Una fue la de don Salvador Sostres, otra fue la de don Melchor Miralles, otra fue la de doña Emilia Landaluce, y quizá la más importante para él era la de don David Gistau, puesto que era un amigo personal de él. Las maniobras del señor Enríquez, lógicamente, no sentarían muy bien en el diario El Mundo, porque veían que el objetivo era intentar que el ABC reemplazara a El Mundo como segundo periódico de España. Y de hecho, don David Gistau protagonizó una polémica rápida con el diario El Mundo poco después de que llegara don David Jiménez a la dirección del periódico. Don David Jiménez aterriza en el diario El Mundo diciendo que va a encabezar una regeneración del periodismo, que ha comprendido que el periodismo de España está corrompido, pero que él viene poco menos que a regenerarlo y a limpiarlo. De hecho, se estrena como director con una sorprendente columna que no suena demasiado humilde, en la que viene a decir que el periodismo español se ha aborregado, que los guardianes de la garita, como define a los periodistas, se han dormido. Algo ideal si quieres cabrear a mucha gente en tiempo récord. Una de las primeras portadas que publica don David Jiménez es una en la que denuncia un supuesto ataque fascista a la sede del PSOE. Un ataque fascista que había consistido en que dos tíos, no se sabe si dos activistas de extrema derecha o dos frikis fascistas, se fotografiaron ante la sede de Ferraz haciendo el saludo fascista y diciendo que el PSOE no debía pactar con Podemos. Y don David Jiménez consideró que eso era suficientemente importante como para llevarlo a la portada del diario El Mundo de ese día, como si fuera la noticia más importante de ese día. Don David Gistau, que había estado en negociaciones con don David Jiménez, que había intentado que volviera al Mundo, se burló de aquella portada con un artículo titulado Brazo enhiesto. Vi la portada de la insomne garita que va a salvar más civilizaciones que el pelotón de Spengler. En ella aparecían unos fachas tremendos, enhiesto el brazo. Comencé a tranquilizarme cuando aprecié el enorme zoom de la fotografía, que no podía permitirse una imagen panorámica que hubiera confirmado que en el escenario público de la España contemporánea esos personajes son residuales. Tratándose la insomne garita de una experiencia periodística ajena a militancias, no cabe creer que hubiera intención alguna en la elevación a noticia vertebral de dos sujetos que no representan ninguna corriente política vigente, que son más bien reminiscencias de un folclore castizo como las botellas de vino etiquetadas con el rostro de Franco. De lo contrario, habría llegado a creer que la portada pretendía inocular en la opinión pública la idea de que recelar de la noble fusión de las izquierdas, todas bajo la dirección provincial y senadora de Podemos, lo convierte a uno en un facha rancio. Fíjense que, disparadas ya en la ducha de las asociaciones de ideas, el que recela del pacto es facha, el PP recela del pacto, luego el PP es facha y tiene el brazo enhiesto. Podríamos llegar a justificar el plan general de evacuación del PP de las instituciones, el nuevo cordón sanitario, que en realidad es el único elemento común de cohesión de todas esas izquierdas. Una columna así sentaría bastante mal en El Mundo. De hecho, don David Jiménez dijo que esa portada era porque el ABC le había subido el sueldo, pero lógicamente al ABC le debió gustar bastante. ¿Y qué problema hubo en torno al ABC? Que, aunque las estrellas de opinión del diario ABC podrían ser consideradas todas afines o en la órbita del Partido Popular,
luego hay matices. Ninguno de los que había venido del diario El Mundo, ni el señor Gistau, ni el señor Miralles, ni la señora Landaluce, digamos que eran ni demasiado cristianos ni demasiado monárquicos, dos de los elementos de ADN del diario ABC, al menos del diario ABC de los Luca de Tena. Y eso causaba recelos en la vieja guardia. Una muestra de esas diferencias es cuando don David Gistau, en una tertulia, se enfrentó a don Benigno Blanco, el presidente del Foro de la Familia, cuando éste se manifestó en contra del aborto y el señor Gistau le dijo que con esos discursos estaba ya fuera del siglo en el que vivía. La ley dice, la actual, si abortas te lo financio, si quieres tener el niño, allá tú, no hay ninguna ayuda. Es muy duro. El PP se supone que lo pensó al poner este compromiso en el programa electoral. Se supone que lo pensó un poquito antes, cuando nos acompañaron muchos líderes en manifestaciones que hicimos los años 2009, 2010. El PP no es un partido en el que ustedes representen el único arquetipo social posible. Sin ninguna duda. O sea, que en ese sentido el PP puede afrontar el riesgo de decepcionarnos a ustedes, que en el fondo están pidiendo un imposible. Están pidiendo cosas que van contra el tiempo, contra la evolución social, contra lo que ha interiorizado ya la gente. Pero la primera polémica fuerte, interna, que tuvo el señor Gistau, a menos la primera que llegó al público y a los lectores, fue la que mantuvo con el señor don Ramón Pérez Maura después de la Operación Lezo. En la Operación Lezo es detenido el político del PP, don Ignacio González, y en las conversaciones pinchadas de la Operación Lezo se descubre una relación no especialmente encomiable entre dirigentes del PP y dirigentes del Grupo A3 Media, y concretamente del periódico La Razón del Grupo A3 Media, como Aruenda, don Mauricio Casals, etc. Es entonces cuando don David Gistau considera que es bueno lanzar un ataque a toda la profesión española. La primera es que se trata de una madeja que abarca todos los ámbitos de la endogamia clientelar, incluido el periodismo, es decir, los medios de comunicación y los periodistas que se dejan instrumentalizar a cambio de botines fáusticos y hacen política por otros medios. Tengo curiosidad por ver cómo el oficio gestiona eso, porque no conozco ni un solo medio que pueda declararse emancipado de semejantes dependencias. Claro, en esta ocasión el señor Gistau no estaba atacando al Mundo ni a La Razón, estaba diciendo que no conocía ningún medio que no dependiera de una manera u otra del poder político, y en eso incluía, por tanto, al propio diario ABC. Eso que lo diga alguien desde Twitter, o desde un canal de YouTube, o desde un digital, era algo habitual. Pero que un propio columnista de ABC diga que el diario ABC está sometido al poder político, pues era algo que digamos que a muchos de ABC no sentaría especialmente bien. Y entre esas personas estaba don Ramón Pérez Maura, que era adjunto al director del diario ABC, y le respondió con un artículo. Cada uno sabrá si puede mantener la cara, pero me pasma que haya quien siga publicando en un medio después de firmar en él que se trata de una madeja que abarca todos los ámbitos de la endogamia clientelar, incluido el periodismo, es decir, los medios de comunicación y los periodistas que se dejan instrumentalizar a cambio de botines fáusticos y hacen política por otros medios. Tengo curiosidad por ver cómo el oficio gestiona eso, porque no conozco ni un solo medio que pueda declararse emancipado de semejantes dependencias. Creen algunos, incluso en estas nobles páginas, que todos son de su misma condición, pues yo no lo creo. Creo que en este oficio, como en todos, hay muchísima bastardía, pero jamás aceptaré que todos somos iguales, y quien crea que lo somos es indigno de ejercer esta profesión. Lo que se dice una respuesta bastante contundente. Tiene lógica que un directivo del diario ABC defienda la marca ABC, pero ello no le quita tensión a la situación. Según ha contado el señor Pérez Maura, después de eso intentó hablar con el señor Gistau y el señor Gistau le dijo que no tenía ya nada que hablar con él nunca más en toda su vida. David Gistau es quizás el mejor columnista de la prensa española de los últimos años. Es un fichaje que al diario ABC le enaltece, le hace crecer, ¿o no? Bueno, tú puedes creer eso, yo no lo creo. En cualquier caso, cuando tú fichas a un columnista para que se dedique a cada día a atacar la línea editorial del periódico, quienes estamos trabajando por sacar adelante un periódico que se basa en unos principios, acabamos molestándonos, efectivamente, sí. Y yo tuve un choque muy fuerte con David Gistau. Pero por muy adjunto al director que fuera el señor Pérez Maura, el señor Gistau estaba protegido directamente por el consejero delegado don Luis Enrique Nistal. Por tanto, su continuidad en ABC no parecía que se fuera a discutir. Pero esa no fue su única polémica ni la más grave, porque la más grave fue con el que en ese momento era el jefe de opinión de ABC, don Jaime González. El motivo fue
la Feria de Arco, año 2018. Un artista, el señor Sierra, publica una obra en la que se declaran presos políticos a distintas figuras procesadas o condenadas por los aparatos del Estado español. Los procesados en ese momento aún no condenados del procés catalán, Bádalo, que estaba condenado por una agresión, gente del entorno de ETA, etc. El diario ABC consideró que una obra así no debía ser permitida en una feria que se paga con dinero público como es IFEMA, y a ello le dedicó un editorial del que es responsable el director de ABC, don Bieito Rubido. En un espacio público no se insulta al Estado. Es un acierto que IFEMA haya decidido retirar de Arco una obra en la que se presenta a 24 delincuentes convictos o inmersos en gravísimos procesos penales por delitos de odio, terrorismo, tenencia de explosivos, sedición o rebelión, como presos políticos. En cambio, el señor Gistau consideraba que retirar la obra del señor Sierra de Arco era una censura, y publicó en el diario ABC un artículo donde no solo opinaba lo contrario que el editorial del periódico para el que trabajaba, sino que además decía que era indigno que un periodista estuviera a favor de que se retirara la obra del señor Sierra de la Feria de Arco de IFEMA. El mural del artista Sierra en Arco, por ejemplo, que un comisario político haya ejercido ahí censura, es un hecho escatológico en sí, peligroso como antecedente y como signo de los tiempos en sí. El periodista que justifique la censura no tendrá derecho a la queja el día que se la apliquen a él en nombre del respeto o del buen gusto. Recuerde el periodista que también a él le pueden descolgar los cuadros. Basta con que conceda ese poder a quien anhela hacerlo. Cuando el señor Gistau remitió ese artículo al jefe de opinión, don Jaime González, para que lo publicaran, don Jaime González le dio el visto bueno, pero el mismo día en el que salía ese artículo publicado, publicó él su propio artículo replicando al del señor Gistau. Un arco con muchas flechas. Me gustaría que algunos de los que legítimamente discrepan de la línea editorial que sobre este asunto ha defendido ABC me explicaran por qué, en defensa de la dignidad de las víctimas, pueden retirarse todos los símbolos y monumentos artísticos públicos que ensalzaban al régimen franquista, pero no puede retirarse de un espacio público una obra que ensalza a 24 delincuentes convictos o inmersos en gravísimos procesos penales, denigrando la dignidad de las víctimas de ETA y de la violencia machista. Por cierto, el que más salió ganando con que retiraran su obra de la Feria IFEMA fue el autor, señor Sierra, porque así se incrementó el precio de su obra, que acabó comprando, si no recuerdo mal, el empresario mediático señor Tacho Benet, y por una cifra bastante elevada de euros. Pero el caso es que al señor Gistau no le sentó nada bien que don Jaime González publicara un artículo contra el suyo el mismo día en que era publicado el de él. Consideró que eso era predisponer al lector en contra suya y que formaba parte de una operación de don Jaime González para echarle. Pero no solo lo pensó, sino que quiso compartir sus pensamientos con todos los lectores del ABC en su siguiente artículo. Tengo por costumbre enviar los artículos temprano. Creo que voy a cambiar esa costumbre. Escribiré temprano, pero enviaré tarde, al filo del cierre. Así tal vez consiga evitar que el mismo periódico que me publica en opinión se esfuerce simultáneamente por destrozar el artículo en una página anterior firmada por el jefe de opinión para que el lector llegue a la columna predispuesto en contra. Una desactivación. Imaginemos, qué sé yo, a un periodista situado en una posición jerárquica en una redacción y en concreto en opinión, que usara su columna para pedir el despido de un colaborador y declararlo indigno de sus páginas por falta de nobleza o de rectitud. Eso sí sería inelegante. No recuerdo muchos casos en los que un columnista publique una columna diciendo que un directivo del periódico le quiere echar, y que quizá solo se entienda si te sientes fuerte en el periódico, en este caso por el apoyo directo del consejero delegado. El caso es que don Jaime González tampoco se quedó atrás y también contrarreplicó. Yo me acuso. Me plantea Gistau un supuesto inquietante, una distopía en toda regla, el caso de un jefe de opinión, pongamos que fuera yo, que usara su columna para pedir el despido de un colaborador, supongamos que fuera él. No temas, David, tienes todo el futuro por delante y a mí se me agota el tiempo. Bastante tengo con ponerme a cubierto. Prometo no leer sus artículos hasta bien entrada la noche, aunque para agilizar el trabajo le rogaría
que siguiera mandándonos como lo hacía antes de este pequeño y puntual desencuentro. Palabra de colega que no les echo un ojo hasta que no me apuren con la hora del cierre. Es una pena, porque a Gistau hay que leerle despacio para captarle el mensaje. Un mes después de esa polémica, don Jaime González fue despedido del diario ABC, o por lo menos abandonó el periódico. Ahora, como saben, es jefe de opinión del digital OK Diario. Si supusiéramos, como sostienen los enemigos del señor Gistau, que la salida del señor González fue una maniobra de don Luis Enríquez para mantener al señor Gistau en el ABC, no lo consiguió, porque para ese momento ya había llegado al diario El Mundo como nuevo director don Francisco Rosell. El señor Rosell hizo una oferta y el señor Gistau volvió al diario El Mundo. En el discurso de vuelta dijo además que así volvía a trabajar entre amigos, dando la apariencia de que en el ABC no todos habían sido amigos suyos. Quedando el debate de si una cosa es que un columnista no se adapte a la línea editorial del medio para el que trabaja y otra es si un columnista puede directamente atacar al medio en el que trabaja.